Están entrando al programa más importante. Excuse me, I'd like to ask you a few questions. Siéntate. Disculpen ustedes. ¿Qué sucedió, señores? Cuéntenme los rumores. Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. ¿En serio? No lo ve nadie. Escondidas. Nadie ve eso. Hombre Araña, héroe o amenaza. Ya se fue, perdonen ustedes. La guitarra Sí, con las manos huesudas. ¿Qué tal? Para que suene fuerte. Exactamente. De hoy esta edición especial que se ha vuelto ya una tradición en el Chacaleo, porque todos los que no nos sigan las ediciones anteriores, las en mi delegación, anteriores. en mi delegación. Y es la tradicional programa número 23, por cierto, es el episodio número 23 y hoy todos de Halloween. Todos lo intentamos. Hoy es día de muertos. Vamos a explicar nuestros disfraces al rato en el concurso de disfraces. En el concurso de disfraces del Chacaleo. Para que voten por qué disfraz les gusta más. Estamos transmitiendo desde el Museo de la Ciudad, sí, en la muestra Pasillo entre Muertos, porque no sabemos el algoritmo. Claro. El algoritmo. Muchas gracias por prestarnos este espacio como siempre. Y pues, ¿qué más terror que diga Celaya, no? Que vamos para Celaya y se da miedo, ¿no? Al Dice ratito vamos Celaya. a platicar con el creador de este espacio para que nos comente toda la situación. Está bien chido. Sí. Es aquí en el Museo de la Ciudad y bueno, pues vamos a empezar con esta edición del Chacaleo. Lore, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Yo soy la que más da miedo porque soy un nini, acuérdense. Yo ya gané. Por ahí trae su beca Benito Juárez. Ya traigo mi beca. Falta tu playera de morena. Esto que ven aquí. Mi querido Gabriel Morales, mi Gabo. Híjole, el mío está un disfraz muy sencillo. Vengo de Baby Boomer en la chamarra así de mezclilla. Querido Payán. Hola, yo vengo de Media Muerte, no sé, como mi capucha, mi muerte, mis manos huesudas. No, yo de verle ahí la mandíbula, yo creo que se puso a dieta el payaso. Dios te oiga. Y Rafa Vigil. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos espantando policías, venimos de perito del semáforo. Yo creo que venía de recoger el cuarto de sus hijos. No, de hecho me encontré este anuncio aquí, dije, por ahí ha de ser, ¿no? Por ahí tengo que chambear. Y bueno, pues el servidor Paco Hernández, yo vengo de Hogwarts. Pero cambiaste los dientes por los redondos, ¿eh? Sí, es cierto, no lo viste ese detalle. Paco Potter. Casi no lo notamos. ¿Y dónde está tu cicatriz? Todavía no me la hago, bueno. Todavía. Espero no sufrir ninguna en este H-espacio. porque de que aventamos pedradas, aventamos. No, porque mira, rocas hay. Mira. Aguas. Rocas hay, o sea, ahora sí vamos a aventar buenas pedradas, ¿no? Oye, bueno, pues obviamente tenemos que entrarle a los temas importantes de una manera, vamos a esperar que un poco más seria. Cúbranse porque vienen los sí, golpazos. Exactamente, vienen los trancazos. Pues muchas gracias por estar aquí en el Chacaleo, episodio número 23. Y vaya que fue una semana cargadita de información. Claro. Y información, pues muy lamentable, que vuelve a poner a Querétaro en el ojo del huracán a nivel nacional, a nivel internacional. Llegamos hasta boca de la Organización de las Naciones Unidas. Somos la nota, Pacto. Somos exactamente. La nota. Hoy otra vez, por un lamentable caso que no sé quién quiere dar el contexto. Vamos a ver un poco. Yo me acuerdo que porque mira, es muy raro que yo insisto en que es muy raro que se movía a nivel nacional. No es que el caso no lo merite, claro que lo merita, por eso muchos medios voltearon el foco. Pero hace más de 3 meses que Mayra Dávila había comentado de este caso, sí, y lo manejamos aquí en los medios locales. Creo que de repente se juntó el fin de semana cuando hicimos el programa del viernes del operativo Orden, se juntó con una nota nacional donde se hablaba de que había discriminación cuando entró la ONU y todo el tema, y se juntó con el tema de la menor. Entonces siento que no fue coincidencia que estos dos casos se hayan para hablar mal de Querétaro, porque quedó mal parado a nivel nacional. Sí. El tema de esta menor Esmeralda, bueno, sí, se retoma por colectivas nacionales de feminismo, ¿no? Sí, a ver, Rafita tiene más datos. Bueno, pues esto ocurrió hace aproximadamente un año, aproximadamente por ahí de agosto del 2023, donde se inició una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía sobre el hallazgo de un cuerpo de un recién nacido, un menor, el cual presentaba aparentes signos de asfixia. Se inicia el procedimiento penal, se pone la responsabilidad de esta menor ante el juez de control y se dictamina la medida cautelar de arraigo.
Lo que señalaban los peritajes que se hizo en ese momento la Fiscalía es que el producto había nacido, había tenido respiración autónoma y bueno, pues que la causa había sido y por la cual se le imputaba era de que había sufrido una asfixia mecánica. Me estoy metiendo mucho en el papel. No, está bien, está bien. Bueno, bien perito. Es una buena historia de terror. Déjame Sí, pongo sí, sí. en papel aquí científico. ¿Cómo se puede saber si respiró o no respiró? Con una radiografía. Si no respira, no llena los aires y en la radiografía aparece distinto, se ve opaco Y los se pulmones. cierran los ventrículos del corazón al momento de respirar. Sí, y también el tracto digestivo se llena de aire al ingresar, al llorar. Sí. Cerramos el paréntesis científico. Y bueno, pues Es el dato científico de Gabo Morales, ¿verdad? Dato académico. Con La, Gabriel la- Morales. la determinación del juez de control pues es el arraigo a esta chica. Se avanza un poco más tanto de los colectivos que empiezan a pues rascarla ahí. Se tiene pues esta denuncia que también hubo de abuso por parte es muy compleja y lo que no queremos es revictimizar, pero tiene una situación bastante complicada esta chica. Y bueno, pues se da la voz a los colectivos, se hace un metaperitaje y bueno, pues arroja otros resultados. Tanto se juntan estos dos temas que bueno, pues ahora incluso hasta le tocó pues una raspada y una buena quemada a nivel nacional al nuevo fiscal. Y bueno, pues ahí es lo que ha dado de tema esta semana. Y perdón que te interrumpa, Rafa, en este tema se hablaba de mucha desinformación a nivel nacional, se hablaba de que la menor era indígena, de que no tenía papás, vaya, prácticamente de repente para es que hubo aderezarlo cualquier hubo cantidad una cantidad importante de declaraciones desinformación. lamentables. Yo ponía en Twitter porque, pues, bueno, ahora se llama ex, ¿verdad? Veía que muchos hombres entraban en esta discusión. No es malo, está bien, no es porque sea hombre, pero sí me parece que usaban discursos donde revictimizaban a la chica. Y totalmente prejuiciosos. Exactamente, entonces yo decía, bueno, hay un homicidio o una muerte que es no quiero decir homicidio, borren eso por favor, porque pues ya el delito claro, ya ni siquiera hay- está, pero a una persona murió, sucedió una cosa, no sabemos la verdad, solamente la chica Es que sabe las la verdad circunstancias realmente. lo hacen todo, ¿no? Exactamente, pero señalarla, bueno, pues que es mujer, es menor, sufrió un abuso, o sea, ya casi te contaban todo lo que había pasado punto por punto, Sí, y no es justo, porque ya la chica Sí. está siendo señalada, no puede hacer su vida, está siendo criticada en su Claro. entorno, no puede ya pues realizar Ni siquiera labores podía salir de normales, su casa, ni claro, siquiera o sea, podía salir de su y, casa. Sí, y la porque misma tenía arraigo crítica que domiciliario. tiene o pudiera tener dentro de las familias, porque pues así somos las familias mexicanas, Sí, claro. tristemente decirlo, pero ya déjenla, suéltenla, Sí. Sí. no déjenla que siga su proceso, que pues, se tenga que hacer lo que se tenga que hacer, pero suéltenla, no lo utilicen, no hagan provecho de eso para tener reacciones, Claro. o sea, se me hace algo como muy No, y feo, ¿no? ahí te va, por ejemplo, Morena, a través de la senadora Beatriz Robles, solicita en el Senado un punto de acuerdo para pedir la remoción del fiscal. Totalmente oportunista, coincido con quienes dijeron que la senadora Beatriz Robles fue oportunista. También la senadora Beatriz Robles se quiso trepar al barco de los comerciantes y la corrieron afuera de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la corrieron. O sea, oportunismo político de quien no trae trabajo en este sentido. Sí. Yo, ahorita, por ejemplo, dice Lore que la niña o la adolescente, porque otro tema técnico, si te vas a las normas de cómo referirse a los niños, sugieren no llamarles menor porque eso les quita capacidad de Sí. discurso a los niños. Entonces, por eso la ley dice niñas, niños y adolescentes, no Ok, menor. ok. ¿Por qué se revictimiza? Porque, número uno, ella ya fue víctima o de violación o de estupro. De una de las- sí, cualquiera no de hay los dos, otra o sea, forma. no hay una forma de que una niña esté Sí, sí, embarazada sí. si no es víctima o Sí, de claro. violación o de De entrada. estupro. Claro. O sea, la violación pues es no consensuada y si fue consensuada pues hay estupro porque Claro. es menor de edad. Claro. Sí, porque hay Entonces, convencimiento y entonces aseguran, y si no tú tienes la culpa, y si no tú provocaste, Sí, no, no, y no. viene Sí, una claro. serie de cosas alrededor. entonces partiendo de que la niña es víctima, de ahí se desnuda la insensibilidad y la torpeza por un lado de los operadores actuales, pero también errores o lagunas jurídicas, por ejemplo del Código Penal. En el Código Penal el estupro es a querella, a petición de parte. Ujú. O sea, todavía que abusa de la niña es la responsable de ir a denunciar. Claro. Sí. Imagínate, o sea, y con qué
Entonces, ahí con todo respeto, y tal vez brincamos al otro tema después, con todo respeto, pero antes de cualquier otra reforma jurídica, andarse peleando por comisiones, los diputados tendrían que meterse a cambiar el Código Penal, y que el delito de estupro y el de violación en caso de menores se persiga de oficio, no a petición de parte. No, y algo y como una política pública transversal, sistemas de salud y DIF, hay una niña embarazada, ahí hay una víctima. Hay algo. Oye, y aparte, mira. Y creo que ahí también viene la regada de fiscalía, Totalmente, de no tratar desde que llega un asunto, y Diego, por eso el jalón de orejas que les dieron, ¿no? La exhibida que pasó con este video que salió a nivel nacional. Y es que de la Secretaría de la Mujer. En este tema, y no nada más, yo estoy casi seguro que no es el único caso, hay muchísimos, y por el silencio o la omisión que hay de parte de la Fiscalía, desde que tú vas a una agencia, a una de estas unidades de la Fiscalía, ¿cuál es la atención que te dan a ti como víctima de un delito? ¿Qué tanto te dan seguimiento? ¿Qué tanto te toman en serio? Hace poco, una persona muy cercana que le habían robado el coche, identifican ya al presunto responsable. Oiga, ¿y si está seguro de que esto pasó y no quiere llegar a un acuerdo y no quieren llevarla por la paz? Bueno, ¿qué estás pidiendo? Justicia. No quieren chambear. Exactamente, se salen por esta puerta giratoria que el actual sistema de procuración de justicia te da. Sí, y se van, y poco faltó para que esto pasara. Que eso permite, digamos, resolver pleitos menores, pero que no en todos los casos, y hay que tener la sensibilidad de discernir entre uno y otro. Y si yo como ciudadano pongo mi tiempo, que es algo súper valioso, para buscar justicia porque estoy adolecido en lo que me pasó, pues por lo menos espero que un servidor público no me dé ese tipo de respuestas, ¿no? Sino tenga empatía y me diga, vamos a investigar, vamos a hacer esto, oye, gracias porque ya apoyaste en el reconocimiento del presunto, ¿no? Sí, pero partiendo de que la chica de 14 años era una víctima, lo demás era una consecuencia de exactamente. Y ahí es donde arraigarla la revictimiza. Exacto, arraigarla la revictimiza demasiado. Y luego, o sea, pone a una chica de 14 años, todos conocemos a alguien de 14 años, a un parto, a exponerla a un parto sola, no sabe a lo que se enfrenta. Ella dice que ni siquiera tenía la conciencia de que estaba embarazada. O sea, ponte todas las circunstancias, situaciones mentales o circunstancias físicas inclusive que pueden desenvolverse en esa situación, en esa circunstancia. Creo que victimizar a alguien en ese contexto es tan totalmente y mira, fíjate, por ejemplo, parte de esa desinformación también que quería yo destacar es que cuando se pedía se hablaba de que la institución de fiscal, el fiscal no era fiscal, no asumía todavía cuando se abrió esa carpeta. Estaba el anterior. Pero parte también del tema de esta bola de nieve que le estalló al fiscal Víctor Antonio de Jesús fue esta omisión y esta opacidad para ser transparente en cuanto a los casos, porque este caso no era la primera vez que lo hablaba, ya se le había preguntado y él decía que no había carpetas por aborto, que había por homicidio. Fácil. Pero el domingo da una entrevista exclusiva y no dijo nada, o sea, desperdició la oportunidad de poder comunicar el caso. Tuvieron que lavarle la cara. Esto ya venimos lo que pasó con Citlali Hernández, la directora de Mujeres. La secretaria de la mujer, porque ella es secretaria. Le dio una regañada, a ver, quieran o no, fue una regañada mediática, tuvo que asumir, tuvo que desistir. Su cara en el video lo dice. Sí, o sea, la verdad es que por más que se quieran ver a menos, le costó trabajo, pero esto también me parece que es falta de esta preparación. Uno pensaría que con un nuevo fiscal más joven sería más abierto a los medios y trae la misma escuela que el anterior fiscal, que es evadir, que es ir, Rafa, que es irse por la puerta de atrás, que es preferir no dar entrevistas a ser transparente. Si lo hubiera sido transparente al principio, creo que se hubiera evitado mucho esta bola de nieve, Rafa. Y dar entrevistas a ciertos lugares, a ciertas personas, y no abrir la información de una manera pareja. Eso pasó por un mal cálculo de algo que pensaron, está controlado, lo tenemos aquí, y ve lo que le decís, ¿no? Y ahora pues ahí se deja de perseguir el delito, ya no va a haber investigación, no sabemos qué va a pasar. Se levantan los cargos, se cierra, pero se abre ahora una investigación en contra de los funcionarios que intervinieron en este tema. Y ahí creo que fue como la regañada, ¿no? Que se ve en este video, es esa parte de que se va a investigar, que se va a abrir una carpeta en el órgano interno de control. Ahora, digamos, dentro de todo lo lamentable que tuvo este caso, ¿qué podemos sacar en Querétaro como positivo? Ya que hubo una intervención y además, bueno, déjenme decirles que el lado político no lo hemos tocado mucho, pero el lado político creo que Querétaro le dio la oportunidad perfecta a la presidenta Claudia Sheinbaum de mostrar que va a ser un gobierno de mujeres, ¿no?
tanto Claro, que lo habíamos, claro. tanto que lo habíamos dicho, ¿no? De que llegue una mujer pero que se note. Ahora Sí. creo que Querétaro le dio la oportunidad perfecta a la presidenta de intervenir en mostrar un que sí. estado Perspectiva. controlado por la O sea, oposición. le puso Querétaro el pase al autogol. Exactamente, Fue el ¿no? autogol de Querétaro, ¿no? Le puso el pase a gol a En Claudia un Sheinbaum. estado de la oposición interviene el gobierno federal para solucionar un tema a Claro. favor de una mujer, De una de una mujer. niña. Y te digo algo, qué bueno que pase, Paco, porque de repente en Querétaro dicen, bueno, ¿con quién? Qué bueno que la presidencia pone atención en estos casos. Sí. Y como siempre lo hemos comentado, y no me voy a cansar de decirlo, la fiscalía es mediática. Actúa, si no fuera por por la arrastrada mediática que le dieron a nivel nacional, no hubieran hecho esto. Qué bueno y qué desafortunado también, como dices, Paco, lo oportuno, bueno, la gente se va a dar cuenta que tiene que mediatizar los casos para que se haga justicia. Hay algo que no le hemos puesto mucho el foco, pero a ver, la medida cautelar la pone un juzgado, o sea, esa no es la fiscalía. Y digamos, ahí Juez de también, control. tienen que investigarse Sí, que claro. no juzgaron El actuar. con perspectiva de género. Sí. Pues fue el anterior, ¿no? La anterior magistrada Mariela Ponce. y una Ella se mujer. dedica a esos casos. Menores. Sí, Justicia de menores. Ella debería especializar en Bueno, ese tema de de niños, menores. niñas y adolescentes. Y yo creo que la medida de arraigo es revictimizar. Creo que nos abrieron un panorama en donde tenemos que corregir infinidad de cosas. Así Y es. el último raspón, por cierto, que da Citlali, la secretaria de la Mujer, es a los diputados. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en Querétaro hubieran legislado desde hace 3 años, que lo señaló, 2 años, ¿no? Cuando lo señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues quizá hubiera sido, o te hubiera tenido que ser otro el tratamiento. Mensaje Sí. para Memo Vega y la fracción del PAN. Una regañada, porque ¿cuánto tiempo tienen congelada esta propuesta para despenalizar el aborto en Esta Querétaro? orden de la Y es una Suprema orden Corte que de les Justicia de la acatan, Nación. Y el día pero no que lo fuera, hagan, no lo van a fuera anunciar con autorizar bombo y un platillo. préstamo, Pero me no fuera encanta, autorizar cosas, un fiscal, porque luego lo hacen. Mayra dice, dejen de decir despenalizar el aborto, es legalizar. Claro, Exacto. claro. Cambiemos el Hay que lenguaje, tomar en ¿no? cuenta Tienes toda la Cambiemos razón, el Lore, tienes toda la razón. Y en el tema que Préndele, mencionaban hermano. ahorita de- A Préndelo, ver, préndelo. la voz angelical La voz de Abraham. angelical ahora es es- Abraham. Ahí está ya. Hay que tomar en cuenta Ah, nada ¿no? más este tema que mencionaban de la judicialización. La fiscalía, cuando inicia la investigación que mencionaba el fiscal, es por conducto de que el hospital es quien da Sí, claro. cuenta de esta situación. Ellos reúnen elementos de prueba, los presentan ante una audiencia inicial, y en esta, para que la juez pusiera esa medida de arraigo, es porque encontró elementos de prueba. Sí. Bien Sí. mencionan, hay una mediatización de este Y tema. ojo que esta Pero semana... no sabemos realmente, no hubo prueba también de lo contrario que Claro. es- En eso sí Perdón, es- y ojo que esta semana Querétaro fue distinguido otra vez por el World, o ganó otro reconocimiento Sí, por... Entonces, ¿cómo te deja eso, no? O sea, justicia World penal. Justice. otro World Justice Claro. Project, el mejor sistema, y entonces dices, bueno, qué tan bueno estamos realmente, porque es como hablamos de los premios comprados, ¿no? Exacto. Ya no sabemos si es un premio comprado o no, no quiero entrar en Vienen eso. las Es que capacitaciones. ahí viene mucho de contexto, ¿no? O sea, viene el tema de la implementación del famoso Cosmos y todo eso. Y bueno, pues sí habría Que el ver. creador de Cosmos, bueno, uno de los diseñadores fue el actual fiscal. El operador de Y, Cosmos. y esto nos habla de educación sexual, pero también para identificar los riesgos. O sea, muchas veces se habla que educación sexual solamente como que las personas trataríamos de promover el libertinaje o una libertad sexual de Sí, arriba ¿no? para abajo en los niños. Y no, es de prevención de riesgos, es aprende Claro. a identificar cuando alguien te quiere cometer estupro, o sea, que te está engañando, que esas cosas no son correctas, que Te tienes que forzan respetar algo. tu cuerpo, ¿no? Que tienes que darte tu lugar tú primero para que los demás no osen tocarte en partes privadas, Creo etcétera. que, Nos creo que podemos este seguir, caso en ¿no? particular nos puede dar mucha luz de que se trata de un tema de derechos y no de creencias o de Claro. ética Sí, sí, o de sí. moral de cada Incluso- persona. Se y- trata de un y- tema de y- derechos y creo que aquí queda, pero así a la perfección. Y ¿no? los derechos se ven muy concretos. A ver, es una niña de 13 años que ahorita tendría que estar estudiando en la secundaria Ajá. y no estar metida, arraigada en su casa o Claro. metida en un pleito judicial. Y sobre todo, yo me quedo con una reflexión que cuando le preguntaron al vicario cuál era la postura de la iglesia, ¿no? A fin de cuentas, decía algo muy cierto, ¿no? Que tan solo tomarlo como una bandera o para algún fin, pues es lucrar con la dignidad humana. Exacto. Deberíamos de voltear al qué podemos hacer nosotros, tal vez no directamente a ella, pero a tantas situaciones que son, pues, un caldo de cultivo de este tipo de desgracia, ¿no? Que a fin de cuentas costaron una vida y la libertad de otra persona. Así es. Y esto nos da pase a qué pasó después.
a raíz de todo esto se convoca, bueno, todavía por el enojo de los comerciantes, el lunes se convoca, de Morena, hay que aclararlo, lo digo muy claro, fue Morena, porque hicieron un volante que decía que estudiantes del agua, que no sé qué. Oye, sí, es verdad. Pero ya se habían puesto de acuerdo el municipio y los comerciantes y estos seguían manifestándose. Y fueron el lunes al Congreso. Y de hecho Morena salió una nota donde decía Morena llama a juicio político contra Felipe Fernando Macías. Bueno, sí, claro. Y se hablaba, por ejemplo, de esta convocatoria ciudadana y estudiante, eran los mismos de Morena siempre, y tenían las dos palabras clave que siempre quieren, de revocación de mandato y juicio político. Son dos términos que Morena Querétaro ocupa de manera indiscriminada. ¿Qué pasa? El día lunes se da la sesión para la votación de las comisiones, y ya no sabían si iban por los comerciantes, ya no sabían si iban por enojados con Morena, ya no sabían si venían contra los periodistas, porque también tenemos un capítulo al que vamos a abonar. Esta semana nos llovió. Nos llovió. Otra vez. Sí, hasta piedras. Sí, a ver, ahí, ¿qué te gustaría preguntar? Pues yo creo que lo de los traidores, ¿no? Sí, es como mejor, más tema, porque esta manifestación acabaron anulándose entre unos manifestantes y otros, y quedaron los de los porros, que al ratito hablamos de ellos. Pero en el tema del Congreso Estatal hubo después de un mes, que se instaló la legislatura, pudieron volver a sesionar para tratar de instalar las comisiones, y allí hubo una revancha en la votación. ¿No? La primera votación, la de la mesa directiva, se la llevó Morena, y parecía que teníamos una legislatura en donde íbamos a tener este tipo de votación, y a la hora de designar las comisiones resulta que gana el PAN. Y fue una sorpresa para todos, creo. Claro. Para todos. Sí. Y señalan por ahí a Sinué. Y sobre todo por el resultado de la votación, porque si fueras así como, bueno, ya sabes que las del Verde no las tienes, pues ya sabes más o menos cuántos votos van a quedar, pero sacaron más votos del PAN, o sea, hubo gente de Morena que votó por la propuesta del PAN. Exacto. Se supone que Morena, el bloque de Morena tendría que tener 14 votos, y llegaron a 11 nada más. Entonces, quitando las dos del Verde, hubo un diputado más que traicionó a Morena, ¿no? Y además ellos mencionan que en su acuerdo previo habían dicho que iban a enseñar el voto hacia las cámaras para que no hubiera, para que vieran la unidad del apoyo. Pero yo creo que ahí por montarse su macho se metieron un autogol, porque la propuesta del PAN era que se vote en votación económica, digamos a mano alzada, para que se vea quién vota en qué sentido. Ajá. Y la presidenta de la mesa directiva, Andrea Tobar, insistió en que fuera por cédula. Pero esa votación en particular pues está pensada para que sea una votación secreta, que no se sepa quién votó por quién. Entonces me parece a mí un contrasentido promover una votación por cédula si lo que habían acordado es que se supiera quién iba a votar. Y así no hay manera de que no sepas por quién votaste. A mano alzada pues ya sabes quién votó por qué. Exactamente. Es más, quién vota porque los votemos a la burger. Mira, mano alzada. Bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que Rafa no estaba de acuerdo, ¿no? Tal vez también esa solicitud del PAN, pues iba ahí con una mañita para que se dieran cuenta quién los iba a traicionar. Claro. Sí, claro. Ese es Judas. Claro, exactamente. Y después pues ya me andan tachando a Sinué Piedragil y a Ulises Gómez de la Rosa, que fueron los dos que Ulises Gómez de la Rosa ya andaba independiente. Ya estaba de independiente, ¿no? Según. Pero bueno, pues ahí está el tema de la legislatura. Y luego ahí pasó en esa sesión, al finalizar estos porros, ya platicamos. Vamos a un corte, ¿no? Bueno, sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes de la pausa, un anuncio de nuestros patrocinadores. Sí, oigan, chicos, este mes Asturiano está apoyando una asociación civil con la que yo he colaborado mucho, se llama APAC Querétaro IAP. Entonces, cuando vayan ahí, digan sí al redondeo, todo lo que se junte, pues va a apoyar a los chicos con parálisis cerebral en sus terapias rehabilitatorias. Entonces ojalá que puedan ir, tomarse una foto, compartírselas en sus redes, APAC Querétaro IAP en Facebook y APAC Querétaro en Instagram. Entonces vayan a Asturiano y apoyen esta organización. Y redondeo, pues no cuesta nada, de a 3, de a 5 pesitos, mucha diferencia lo que se ayuda a las organizaciones, ¿verdad? Así es. El Abraham siempre va por los cartones ahí y ya deja ahí dice al redondeo. Ya que no vaya por el importe y ya que lo deje para el redondeo. Sí se toma el importe como redondeo, ¿no? Sí se toma. Ahí está, ya no regresen los envases. Hacemos una pequeña pausa. Cambio. Hacemos una pequeña pausa y volvemos. Siempre damos el claquetazo, mano, pero porque somos artesanales. Bien, estamos de regreso en el Chacaleo. Ya nos acompaña nuestra querida Donna, aunque no le van detrás de esa cara monstruosa esta Donna. Y está nuestro amigo Luis.
quien pues ha sido muy amable en invitarnos a esta su exposición. La verdad es que gracias por las facilidades que nos has prestado, Luis, estamos muy a gusto. Cuéntanos un poco, Donna, bueno, ya está Abraham también, aunque no lo vean aquí en esta calaca, está la Abraham. Siento que hoy me veo muy flaco. Donny, pues... Sí, pues cuéntanos, primero me gustaría que nos contaras un poco qué es terror experimental, que partiéramos de la historia de este colectivo, cómo se conformó, y luego pasar a esta experiencia inmersiva. Bueno, Terror Experimental es un colectivo, somos 5 personas amantes del terror y se juntó por la idea y la inquietud de poder expresarnos y hacer instalaciones con respecto al terror. Entonces fue que gracias a eso se formó el equipo y partimos de explorar un poco el terror desde un punto de vista, le estamos quitando lo esotérico y lo sobrenatural y lo ponemos en un plano real en donde a través de las sensaciones o de proyectos inmersivos llegamos al terror. Y ustedes además tienen un concepto todavía más profundo y estético sobre el terror, ¿no? Sí. ¿Podrías ahondar en esa parte? Un ejemplo, aquí en Pasillo Entre Muertos nos enfocamos en que la gente, el espacio hablara por sí mismo, que no necesitara tampoco de actores para que la gente pudiera sentirse inmersa en un escenario apocalíptico. Entonces fuimos muy detallistas en la escenografía. Un ejemplo, aquí hay mucho simbolismo en esta entrada. Tenemos un bloque de concreto que simboliza lo que es el estado caído, esas barricadas que pone el gobierno. Un coche que creo que simboliza en cualquier escenario apocalíptico el ver un coche ya destruido, ahorita que es nuestra herramienta más común de transporte, y verlo ya desvalijado y sin ningún uso, eso también nos remonta ya a una situación en donde ya la sociedad ya colapsó. Y el letrero de Querétaro Celaya, eso tiene que ver porque como nosotros vivimos aquí en Corregidora, es el tipo de letrero que nosotros usaríamos para dar una indicación de que ese es nuestro búnker. Entonces queremos que sean las sensaciones que sean mucho más inmersivas, no solamente efectistas. Oye Luis, y cuéntanos, perdón, un poco acerca de qué otros trabajos han hecho. Tengo entendido que ya han realizado otros montajes relacionados con el tema del terror. Sí, hicimos una casa de terror, esa sí fue completamente casa de terror, gratuita, la hicimos ahí en la oficina, era sobre un tributo a Masacre en Texas. También hice una exposición en Secretaría de Culturas de 40 personajes de la cultura pop del terror, el micropuntillismo, y ganamos también el segundo lugar en Arnarte con una rana desollada que hicimos. Cuando eras de Arnarte que se ponían por toda la capital, ¿verdad? Sí, desollamos una rana en crítica con la experimentación de la en animales. Luis, desde tu experiencia, bueno, aquí se plantea dentro de esta exposición escenarios, ya lo decías, fuera de lo esotérico, lo paranormal. ¿Cómo llegar a este punto? Tiene 3 años que tuvimos esta situación también casi apocalíptica, en la pandemia, en el confinamiento, en el encierro. ¿Cómo reacciona el ser humano ante una situación que pues no es una ficción, que va mucho más allá y que le afecta a la realidad? Vemos aquí, ya lo decías, elementos como el estado caído, como la vulnerabilidad que tienes al no poder desplazarte, las advertencias que hay. Para las personas, ¿cómo reaccionan ante esta propuesta que pues sí es para que haga conciencia? Pues de hecho el búnker apocalíptico tiene una historia, la pura escenografía. Un ejemplo, tenemos un cuarto de captación de agua pluvial, entonces damos a entender eso, ¿no? De que esto es una realidad que puede pasar, como tú dices, ¿no? Hubo una pandemia y nos sentimos en un apocalipsis, ¿no? Viendo a la gente caminar ahí fumigando con sus trajes. Ajá, como los de la Bran. Y es una realidad en la que no estamos tan alejados. Entonces, un ejemplo, tenemos huertos urbanos aquí adentro.
dando a entender de que es que hay alternativas en un apocalipsis pues, cercano que la gente puede tomar. ¿No será que también en esta situación el peor enemigo del ser humano podría ser el mismo ser humano? Lo hemos visto planteado en muchos guiones por ejemplo, de estas películas temática de apocalipsis zombie, que pues la supervivencia y el buscar el beneficio propio es como digámoslo así, el instinto más básico de la persona. Tenemos una parte que ya no pudimos terminar nosotros, que era como la culminación de la Casa del Terror, donde iban a haber caníbales, que eso era lo que... O sea, porque no solamente estaban los zombies, sino que también estaban los caníbales que cazaban a otras personas y se las comían. Entonces, como tú dices, ¿no? De que luego el peor enemigo del ser humano, aunque ya estemos vulnerables y estemos en una situación de riesgo, aún así no nos importa y buscamos nuestro mejor beneficio. Oye Luis, y para quien no vino, bueno, esta experiencia tiene un año aquí en el Museo de la Ciudad. Sí. Cuéntanos cómo era la activación del espacio, empezando por el guión de la trayectoria y de la inmersión. Bueno, empezaban aquí, este era el acceso. Yo quería que la gente se sintiera ya integrada a la experiencia desde que estuvieran para accesar, por eso fue lo del coche, el bloque de concreto, el letrero, todo el escombro. Después entraba y lo recibía Adriana Díaz, que era nuestra protagonista, que es la única superviviente del búnker. Ella les explicaba cómo los pasos de seguridad, lo que tenían que hacer para sobrevivir. Les iba a decir que confiaran en ella, los revisaba que no tuvieran mordidas, les daba una linterna y de ahí empezaba la experiencia. Iban avanzando cuarto por cuarto y de ahí iban teniendo ataques zombies y morían otros supervivientes que estaban adentro. Después había un tiempo donde la gente que accesaba se quedaba sola y quedaba ya a merced de los zombies y del escenario tal cual, ahogados. Y ya de ahí ya terminaba con un último superviviente que los rescataba, que al final moría también. Sería inmersivo como estar en una película de terror realmente, ¿no? Sí. Una película que ya, como dices, cambia el concepto que ustedes tienen de terror, de quizás de fantasmas, el terror era de los muertos, de los monstruos, a un terror de algo que sí realmente es latente, que podría pasar, un apocalipsis, un descuido, un tema quizás hasta nuclear, ¿no? ¿Cómo es posible llegar a esta parte, ¿no? O sea, está bien pensado, me parece bien pensado, pero también ustedes, ¿qué otro concepto abordarán más adelante? Porque bueno, si ustedes son especialistas en terror, ¿qué sigue en concepto? O cuál será el siguiente paso para ustedes y las muestras que están realizando? Pues todavía no sabemos, tenemos varios proyectos que queremos sacar. Uno es Aquelarre, acerca de brujas, que todavía lo estamos ahí maquilando para ver cómo lo vamos a presentar o en dónde. Me gustaría que fuera en un bosque. Me gustaría terminar la casa, porque ya de aquí no la pudimos terminar, entonces tal vez terminar el proyecto completo, ya sea en otra sede, que incluya los caníbales. Por el momento es ahorita lo que tenemos pensado. ¿Y la gente todavía puede visitar esta instalación? Sí, va a estar abierta ahorita todavía en noviembre. Ahí en el Museo de la Ciudad. Aquí en el Museo de la Ciudad, y la pueden recorrer, entren con su celular. Y está padre, la misma gente crea sus propias historias. Ayer que fue el día de los museos, la gente entraba y escuchaba gritos y risas. O sea, ellos mismos crean sus historias dentro de la casa y de la escenografía. Oye Luis, y sí es cierto, yo cuando llegué me sorprendió ver este esqueleto de carro. Fue una broncona meter todo esto, armar, remontarlo. Sí, estuvo complicado. Lo tuvimos que partir el coche a la mitad. Caray, qué onda, ¿eh? Hay unos amigos que lo desvalijan más rápido. Son amigos de la orden. ¿Qué tal trabajan para desvalijar carros? Oye, ¿cuál es el horario en este último mes que se estará presentando? Y también pues invitar a toda la gente que nos ve que través del Chacaleo. Pues va a estar abierta la exposición
La instalación está abierta el horario del museo, que son de las de 10 a 8 de la noche, de lunes a domingo. No tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Pues ahí lo tienen, amigos, si quieren vivir esta experiencia de lunes a domingo en horario del museo, entrada completamente libre, vengan y creen su propia experiencia. Y nuevamente, Luis, gracias por recibirnos, por prestarnos este espacio y pues solamente invitar a la gente a que venga y se aterre un poquito. Gracias a ustedes. Amigos de Chacaleo, vamos a un corte. Vamos a una pausa y regresamos por otro bloque más del Chacaleo. Todavía faltan las historias de terror. Usted podría salir en estos comerciales. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros, amigos del Chacaleo. Vamos a continuar, vamos a ir cerrando este asunto con las historias de terror, y precisamente esta semana en el periodismo queretano hubo una historia de terror. Yo por eso vengo aquí disfrazado de periodista. Exactamente, tú vienes, sí, y lamentablemente le ocurrió a nuestro querido amigo, colaborador, colega, fotoperiodista, a Fernando, que siempre está aquí con nosotros. Hace ratito aquí andaba, nada más que se tuvo que ir a chambear. Pero, bueno, hablábamos hace ratito de las manifestaciones que hubo en el Congreso del Estado, y lamentablemente en estas manifestaciones que de repente, como lo platicamos hace ratito, tuvo tintes partidistas, tuvo tintes políticos, pues se agarraron tres personajes ahí de estos que estaban manifestando contra nuestro compañero fotoperiodista. Lo increparon, le dijeron, todo partió porque le pedían que se identificara. Él se identificó plenamente, no una, varias veces, y pues estos de hecho, personajes tenían como un pretexto, una coartada para increparlo, que supuestamente Fernando había golpeado o algo, empujado a una pero la señora, pues ¿dónde está? Nunca dijo nada. No, y aparte ahí está el video, y está el video directa, ¿no? Como que les habían dado la indicación de que llegaran a buscar problemas. Sí, hombre. A ver, ¿con quién se enganchaban? Sino que lo hicieran. Sí. Yo creo que esto es lo que generó esta situación, como bien mencionan, pues lo señalan de que manotea a una de las señoras, pero pues hay un video grabado por ellos y otro video grabado al interior donde pues él ni siquiera se acerca a la puerta donde están los manifestantes, él nada más registrando su trabajo, que incluso era una medida de protección para los que ingresaron a la Legis por si ellos eran agredidos por el personal de seguridad. Pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaba para ser sacado. Exactamente, sí, es un tema bien complicado, porque lo decíamos también en la rueda de prensa de Morena. Ha habido una campaña de polarización que hemos tenido en el país durante los últimos años, y lamentablemente esta campaña de polarización incluye a los medios de comunicación, y a veces no hay un discernimiento entre las situaciones, y bueno, pues sí, lamentablemente hubo esta agresión, porque además de increparse verbalmente, los esperan y los siguen hasta el estacionamiento de la legislatura, en donde les avientan piedras al coche en donde salía él y salían otros periodistas a bordo de ese coche, y pues digo, esto no se puede permitir ya, ¿no? Ya basta. Sí, que es Fer, Katia Lemus y el joven Parra de Exactamente. Salta, ¿no? Exactamente. Sí, y bueno, pues el llamado ahí está, ¿no? No nada más al partido Morena, sino a todas las autoridades, porque la verdad es que cada que va uno como periodista a cubrir una de estas situaciones, donde hay manifestaciones, donde hay grupos de choque, donde hay cierta polarización, pues la verdad es que es un peligro y es una constante que vivimos, el estar en medio de unos y otros. Y bueno, pues ya basta, ya estuvo. Bueno, vivimos en un país donde lamentablemente el periodismo es una de las profesiones más difíciles de ayer tenemos otra víctima de la violencia, dos víctimas en esta semana. Y algo que sí es cierto, Paquito, tenemos aproximadamente 6 años que tenemos el discurso de que a los medios se nos tacha de chayoteros, que somos vendidos, cuando realmente nosotros lo que hacemos es ir a cubrir la información. No tenemos ni una filia ni una fobia partidista, no tenemos una indicación. En el caso hablamos aquí por nosotros que integramos esta agencia de periodismo digital, la intención es informar. Habrá quien sí lo haga, habrá quien tenga algún compromiso, alguna línea editorial, pero agarrarlo parejo desde las campañas de hace 6 años, las de Morena,
el discurso y las frases son los mismos. Si nosotros vemos los comentarios que tenemos de estas agresiones, todo es chayoteros, y no discriminan, es parejo. Entonces, pues también el llamado a la autoridad, precisamente en manera específica a Morena, el respeto al trabajo del periodista, porque también de alguna manera cuando necesitan los focos o los reflectores convocan una rueda de prensa. ¿Quién va? No va no va la persona de limpieza, no va el chofer, no va la persona del mercado, va un periodista que tiene la responsabilidad de hacer su trabajo, de hacerlo de una manera profesional, sin tener afiliaciones. Y bueno, también nosotros alzamos la voz y exigimos el respeto a nuestro trabajo, a nuestra dignidad y también a nuestra labor. Decía bramatidamente chayotero, el diputado que los traicionó. En letras de oro en la legislatura. Sí, exactamente, sí, pues ni modo. No lo negaron, ahí estaban todos Sí, los claro, de Morena y no claro. lo negaron. Mentira no es. Noticia de frente. A mí sí me gustaría aprovechar el espacio para ¿Está prendido? decir que hay una... Ahora sí, Ahí está. Ahí está. Sí, que me gustaría aprovechar para decirle a las autoridades que sigue pendiente la ley de periodistas, Claro. ¿Sí? que se ha estado posponiendo. Décadas ya. Creo que es importante darle relevancia a esto, más allá de estas comidas de fin de años con medios de comunicación. Creo que sí es importante que si nos quieren consideren la ley de protección a periodistas y activistas, y que también los ciudadanos, por ejemplo, que justo ha habido estos señalamientos y que cada vez es más constante la agresión, no conocen las condiciones laborales del gremio. Muchos de los compañeros periodistas ni siquiera cuentan con las prestaciones Seguridad social. como la seguridad social. Precariodismo. La precariedad laboral del sector es cada vez más grave, tanto que muchos compañeros tienen que tener al menos 3 trabajos, ¿o no? Es correcto. Que tenemos que dobletear, tripletear, que estamos expuestos a que una llamada a la redacción o a nuestro jefe de información nos puede dejar sin trabajo, nos puede dejar vetados. Entonces, ahí también la sensibilidad que pedimos, que no sea como cada 3 años, Paco, que ya tiene, al menos conocemos varias legislaturas de varios diputados que han querido hacer esta ley de periodistas. En la anterior legislatura también se inició, pero no se ha concretado, no se ha dado, porque al fin de cuentas parece ser que hay una traba ahí a ciertos grupos que no les conviene precisamente que tenga esta dignidad del periodista y esta protección, ¿no? Totalmente. Nos piden que hagamos periodismo de investigación, pero en estas condiciones laborales, ¿en qué momento? O sea, con 3 trabajos para poder cubrir todas las necesidades que cualquier ciudadano en este país necesita, y con esta inflación, ¿en qué momento podríamos hacer periodismo? Es sumamente importante porque, a ver, en menos de 2 meses, 2 agresiones a periodistas. El mes pasado, a Abraham y a un servidor y al teniente Rodrigo Mérida nos tocó que un tipejo con un arma nos amenazara que nos iba a madrear. Y ahora estos reventadores agreden físicamente, verbal y físicamente, con las piedras, que afortunadamente no pasó nada, a otros 3 compañeros. Sí, no pasó nada en la integridad física de nuestros compañeros, pero a su coche, pues sí, tuvo ahí daños, ¿no? Que quién los va a pagar, quién los va a hacer, pues bueno, ahí está el llamado. La factura del ojalá. Sí, ya basta, por favor. Bueno, esta es una historia de la que de verdad no tendríamos por qué estar abordando, pero bueno, vamos a darle la vuelta a la hoja, vamos a ir cerrando el programa porque como estamos en nuestro especial de Halloween y de Día de Muertos, tuvimos a bien que cada quien vamos a contar algunas de las historias de terror que han acontecido en Querétaro y que se han vuelto pues leyendas urbanas modernas, vamos a decirlo así, ¿no? Pues no tienen tanto tiempo. Yo los insto a que lo hagamos con el mayor la mayor sensibilidad posible, porque son temas que de alguna manera en su momento causaron una conmoción a la sociedad queretana, ¿no? Y que se quedaron como ahí como historias que de verdad, que ahora son de terror. Literal, creo que todos tenemos alguna anécdota o hemos sabido o se ha pasado la voz. Y a ver, ¿quién se arranca con las anécdotas? Empezamos de atrás para adelante, ¿no? Órale, órale, vamos a hacer una línea temporal, órale. Entonces, ¿cuál es la más antigua? Pues la serie de Claudia Mijangos. Ajá. ¿Sí? ¿Quién la trae? Bueno, a ver. Claudia Mijangos, caso que se registró ahí en la colonia de
Jardines de la Hacienda en el Querétaro, cuando empezamos con esta migración de la Ciudad de México hacia Querétaro, posterior de los temblores, pues se da esta situación en la que Claudia Mijangos, una mujer que residía en esta zona, casada con hijos, pues en una noche tiene un ataque de, dicen los especialistas, esquizofrenia, asesina a sus hijos, y bueno, pues esto se volvió pues una situación pues que en ese momento fue un escándalo por una sociedad queretana de los 80s, los que nacimos en esa época, que pues era pueblo chico, infierno grande, ¿no? Sí, claro. Y se han hecho muchas teorías, muchas historias, que incluso hasta está filmando aquí en el centro histórico La Hiena. La película de La Hiena, que pues tomando como base la historia de Claudia Mijangos. Esta persona se encuentra todavía recluida estaba en proceso de... Ya salió. Ya salió, sí, cierto. Sí, ya tuvo la liberación, y bueno, pues también fue un momento de cómo va a salir y demás. Salió hace un año, hace 2 años. Creo que 2 años. 2 años. 2 años, sí. Tiene 2 años que ya quedó en libertad, pero como bien mencionas, ha sido un tema que ha dado de hablar hasta hoy en día. Sí, incluso la casa ya tuvieron que cercarla porque se hacían rituales, se metían a pintar, a hacer grafitis. Se brincaba. Hubo un día que vino... El payán se brincaba. ¿Cómo se llama este señor? Maussan. El de Cañitas, El de ¿no? Cañitas. Fernando Trejo. Carlos Trejo. Ah, no, Fernando Trejo es otro. Y salió... Fernando Trejo es otro compañero. Y salió... Amigo, cuidado, traes tiro arriba. ¿Qué? Traes tiro arriba. No vas a convertir en sapo. No, pues el problema fue que ya no te pude quitar el hechizo. No te van a convertir en diputado. Oye, no, pero este tema que salió en el programa de Otro Rollo, que era el programa más visto en la televisión mexicana, y sale el caso, ¿no? de la Mijangos, y se vuelve un boom. Yo tengo una anécdota, no sé si me quieren que la pueda ver. Yo vivía cerca de donde está la casa de la Mijangos. Entonces, ahí con los amigos, pues era el ir y meterte a la casa, ¿no? Era ir y saltarte la reja. Jamás lo hice ni lo volvería a hacer. Exactamente, ¿no? Con un especial informe queretano. Y ya era una cosa ahí bien asquerosa, la verdad, meterte ahí. Estaba lleno de basura, lleno de cosas horribles. Había grafito por todos lados, porque todos decían que si te metías que todavía había manchas de sangre, cosas de esas. Sí, los niños sensaciones. La verdad es que no había nada y que se sentía bien feo. Yo me llegué a meter y estuvo medio feo. Ahí el chiste fue que la anécdota es que los vecinos llamaron a las patrullas cuando nos metimos. De que eres prófugo de la ley. No quiero ser políticamente incorrecto, pero escuchamos a la patrulla que venía en la esquina. Nos saltamos la reja rápidamente y nos echamos a correr. No quiero ser políticamente incorrecto, pero teníamos un amigo que no era como muy atlético, ¿no? Se quedó adentro. No era precisamente corpulento. Exactamente, ¿no? Y no alcanzó a salir y se lo treparon. Y le llegamos y luego con la pena pues tuvimos que ir a tocarle a su casa, a sus papás, para que fueran por él. Oiga, se nos quedó nuestro amigo, a ver si le dan fruta en las mañanas. Vayan a sacarlo del anexo. Pues sí, hombre, pero era todo un rollo lo que envolvía ahí la casa de la Mijangos. Justo eso, ¿te acuerdas cuántas visitas generaba esta casa? Sí, al grado que tuvieron que quitar la reja y bardearla. Que no detuvo, yo creo que hasta hoy en día, y sobre todo estas fechas, recibe constantes visitas. De hecho, hicieron más alta la barda. Hicieron más alta la barda y le pusieron unas púas ahí arriba. El error fue que no le pusieron vidrios de Coca-Cola rotos, ¿no? Porque eso aleja a cualquier. O sea, aquí entramos para los olímpicos salto de barda. Levantaron la barda para que el payán ya no alcanzara a brincar. Exactamente. Sí, pues híjole, sí, este caso bien impactó demasiado, ¿no? Digo, las personas que nos acordamos de aquella época, todo lo que se decía, ¿no? Todo lo que impactó en las mesas en las eran las reuniones, ¿no? Que se hablaba, ¿te acuerdas? Y oigan, ¿saben qué pasó con la Mijangos? En las reuniones de Navidad, Año Nuevo, así terminaba. Además era maestra de catecismo, ¿no? Sí, en un colegio de ahí. Sí.
Pero también, ¿saben qué? Podemos retocar el cambio que dio, por ejemplo, la cobertura de la nota roja. En aquel tiempo, el periodista, el reportero que acudía a cubrir esa nota podía ingresar, tomar. Hay fotografías de Manuel Paredón que llegó y fue uno de los que cubrió del diario. De Don Beto, ¿no? Beto Herrera. ¿Fue con Don Beto? Don Beto y Manuel Paredón, hasta donde yo me acuerdo, fueron los que en ese tiempo les tocó cubrir eso, y habían las fotos de los cuchillos usados en este crimen, de los vestidos, de la sangre en la cama y todo esto. Entonces, en ese tiempo era muy diferente, ¿no? Ahora tus ordenamientos que te ponen 2 kilómetros. La foto nada más el listón amarillo. Pero el impacto, ¿no? Que generaba incluso para uno como reportero llegar y cubrir eso y sacar esas imágenes. Yo tengo un vecino que en ese tiempo era paramédico y que fue de los primeros que llegó en ese tiempo. Y también yo recuerdo su plática con mi madre, no conmigo, que era eso, era un impacto muy grande el que ellos habían tenido debido a la atención que ellos como paramédicos pues vivían, dice, pero nunca habíamos visto algo de esta magnitud así tan grande. O sea, y eso fue lo que lo hizo trauma grande, que ¿no? generó en las personas que atendieron ese crimen en ese momento. Eso fue lo que lo hizo destacado, porque fue con una hazaña pues que no se había visto. Sí, probablemente había algún pleito que el borrachito, los que se pelean en la calle, pero agredir a niños y con esa brutalidad, entonces fue lo que generó todo este mito urbano de Claudia Mijangos. Que haya sido la madre, ¿no? Creo que también eso genera un peso en las historias, porque tal vez si hubiera sido el padre, sí habría tenido una resonancia, pero creo que en términos culturales el hecho de que haya sido la mamá, como la mamá siempre es la protectora. Y de hecho, por ejemplo, está el tema de que cuando salió, al parecer creo que se casó con el que era su psiquiatra, con el que la atendía, que creo que es con él con el que vive actualmente. Bueno, o sea que sigue, exactamente. Y hay muchos compañeros, yo creo que de nuestra generación, que fueron compañeros de los niños. Híjole, sí, que eso es algo de verdad gacho. En el Fray Luis de León, algunos amigos te cuentan que ellos eran compañeros. Bueno, de los hijos. Exacto. Oigan, a ver, esa es una de las historias que hemos tenido que han así conmocionado. En la línea cronológica, ¿cuál sigue? La de los Darquetos. La de los Darquetos. Iniciando el nuevo milenio. Perfectísimo, me acuerdo. Ese también fue un caso que dio mucha vuelta, que generó mucha expectativa. Yo conocí por ahí muy de cerca a uno de estas personas que estuvo detenida, recluida, porque era menor de edad, no sé si se acuerden. RN le vamos a decir. Que en ese momento pues tenía como un año menos de la minoría de edad y creo que estaba a 10 de cumplir. Y era hijo de un político en ese momento. Era cumpleaños de la chica, ¿no? O de alguien en ese momento que... Era una fiesta que que habían realizado y pues tenían como esta idea de hacer un ritual. Una fiesta pagana. Ritual. Híjole, pero... Y se da esta situación donde... se les pasó la mano, ¿no? Exacto. Sí, se supone que se iban a hacer como laceraciones, lesiones, pero resulta que pues una de las muchachas que estaba ahí, que era la que le estaban haciendo esto, cuenta la leyenda que no había fallecido, pero ellos ya la daban por fallecida. Es que híjole, sí. Y que es cuando proceden a desmembrarla. Híjole, ¿no? A mí me tocó después entrevistar a los trabajadores del servicio de limpia que recogieron las bolsas y decían que desde el momento fue regada sí, porque fue pues zona parte sur y centro, y en la parte del centro pues llegaban y recogían la bolsa y en cuanto la levantan decían eso está más pesado de lo normal y entonces dieron aviso porque la bolsa se sentía rara. Sí. Híjole, ¿no? ¿Qué caso? Y yo me acuerdo que también causó mucha conmoción. Estamos hablando del año, ¿qué fue? 2000. Fíjate, yo iba en la secundaria y me acuerdo que en ese momento mis jefes eran de no vas a salir. Así, ¿no? Sí. O sea, es que yo quiero una fiesta, que el amigo ya ni madre, no vas a salir, ¿no? Y y sí causó muchísimo ruido en ese momento. Y menos vestido de negro y con esa sierra. Sí. No, de hecho hubo persecución a la cultura, a los claro, y ¿se acuerdan que había un grupo que se juntaba mucho, por ejemplo, ahí en la del Sol, a un costado de esta tienda? Había un grupo que yo recuerdo que desde chico pasaba y pues siempre estaban ellos ahí con sus gabardinas. En el Andador 5 de Mayo, ahí. Y después de esto, pues fue como la remoción de todos estos grupos culturales, ¿cómo se les llama? Tribus urbanas. Tribus urbanas, exacto. Y fue la remoción después de esta situación porque
pues fue muy escandaloso el hecho de, aparte de cómo la esparcieron por la hombre, ciudad, qué cosa. y que pues se iban encontrando, ¿no? Bolsas ¿No? con- Y sobre todo a los que tuvimos también en ese tipo de compañero a RN, ahí en la Prepa Norte, pues también decíamos, caro, ¿y cómo fue que pasó? Si este cuate era bien callado, no muy era... inteligente, déjame Sí, decirte lo sí, muy inteligente, sí. le encantaba leer a ese joven. Por ahí anda, ya pagó lo que hizo Y no lo pensabas porque, bueno, quieres o no, a veces consideras que echamos la cascarita con el grupo donde estaba él y veías pues como cualquier chavo. Eso sí, de lo que comentabas, si era una persona que tenía un aprovechamiento académico muy alto. Te sorprendías mucho de ver a la persona, o sea, tú lo escuchabas y ya cuando lo ves... Y dices, ¿y qué pasó? ¿O en qué momento Yo creo se le que metió fue el chamuco, algo no? que se salió de control, que nada tenía que ver con la subcultura, porque en realidad los góticos o Claro. llamados arquetos son personas muy cultas, Sí. con mucha sensibilidad, Muy elegantes. contrario a lo que a cómo se ven. Claro. O sea, todos estos prejuicios que se han creado sobre su apariencia nada tienen que ver con los ideales o Ujú. los comportamientos que tienen hacia adentro. Y aquí en el Museo de la Ciudad, este espacio era de los pocos y sigue siendo, yo creo que Sí. para Ujú. algunas tribus urbanas, aquí se juntaban. Sí. Y a partir de eso, todas las tocadas que se hacían, estaba Gabriel en ese momento que también por ahí nos ha contado, se suspendieron. Sí. Creo que hasta el museo estuvo cerrado Por un tiempo. Por un tiempo, justamente porque aquí Sí, pero- había tocado. Sobre todo porque en el momento del crimen dicen fueron los de Arquetos, ¿no? Y ya fue como una generalización Todos son satánicos, contra esa todos tribu son malos. urbana y ya Nos y se convertimos en agarró Springfield, parejo. ¿no? De- Ándale, contra sí, ellos. sí, sí. Persigan a los arquetos. Y Y eso, después y eso, con los emos. sí, y es una cosa de ay, este se vistió de negro, ya es arqueto. por eso ya. Ya es ¿no? malo. Y se empieza a generalizar y a radicalizar este pensamiento, que sí cuesta bastante trabajo después de un hecho de o sea, conmociona a toda la ciudad y cuesta bastante trabajo. Hasta la fecha yo creo que ha costado bastante Y aparte en trabajo un Querétaro que era muy asimilar. muy colonial, muy católico, Muy conservador. Ajá, muy conservador. Y bueno, pues suceden estos dos casos que ya llevamos mencionados, pues fue como algo alarmante. Exacto. Ahora, caso que sigue, nuestro centro histórico se caracteriza con las casonas, como este museo precioso que estamos en este momento transmitiendo, de tener leyendas, ¿no? Y leyendas que ya llevan muchos años y muchos siglos, pero acá en el sector gubernamental, específicamente en el Congreso del Estado, se llevó a cabo hace poquito una de estas historias de terror que que conmocionan bastante y por tratarse de un poder y en ese momento tener el foco mediático, ¿no? Y no fue una aprobación legal, porque fue más bien sí. Fue más bien en el 2004, ya estuve aquí recordando, Ajá. En enero del 2004 un guardia de seguridad pues intentó violar a una mujer que dejó entrar en un horario pues ya más o menos de noche, la dejó entrar sabiendo que no había nadie. Llegó la muchacha buscando a una persona, le dijo, sí, pásale, búscala. Cerró, intentó abusar de ella y cayó por la escalera del edificio que ahora es del Poder Judicial. Es la esquina que está justo en Plaza de Armas, 5 de mayo. 5 de mayo y Pasteur. 5 de mayo y Pasteur. Sí, entonces bueno, cae la muchacha y todavía la remata, la golpea contra el piso y luego esconde el cuerpo en la cisterna de este edificio del Congreso. Y pasaron 13 días hasta el 13 de febrero. Los trabajadores pues se lavaban los dientes y se lavaban las manos y decían, no, qué cosa. esta huele medio como feo. que, sí, como que entonces ya. ahí eso fue lo que alertó y investigaron y cuando fueron a investigar, estaba el mismo guardia, los dejó pasar, sí, pásenle. Y ahí mismo lo agarraron como un primer sospechoso. Claro. Y está así muy el vigilante así como si nada, sabiendo que ahí tenía por así que el cuerpo de su Sí, delito. ¿no? Qué frialdad, ¿no? De este tipo de personas que seguramente de algún tema de salud mental debería de tener, pero qué frialdad, ¿no? A veces sí como que eriza la piel ese tipo de cosas cuando actúan de esa manera. Yo me acuerdo que esa historia, cubrimos mucho tiempo ahí la legislatura, me la contó, porque yo no me tocó, pero me la contó Paco Dufo, que trabajó también toda la vida ahí, y que él fue el encargado de pues hacer toda esta revisión en la cisterna. Y híjole, la verdad es que los que te lo cuentan sí están bien sacados de onda del asunto. Sí, pues ahí está.
una historia más, y esta en el poder legislativo. que es, bueno, que el Congreso de por sí da miedo, pero así está, ¿no? Traemos el caso, también estaba revisando ahorita, de Bobby Siete Muertos, no sé quién se acuerde de ese programa, el Chacal de Lomas. Fue muy sonado porque era elemento de la policía del estado de Querétaro. Esta persona renuncia un tiempo poquito antes, se va a Estados Unidos, y cuando regresa, ellos vivían en la colonia Lomas de Casablanca. Cuando regresa, pues estaba ingiriendo bebidas embriagantes con su hermano, y a un momento en el que ya estaban alcoholizados, su hermano le confiesa que mientras él estaba en Estados Unidos, su hermano había tenido relaciones con su esposa. Esto genera en una violencia que desencadena sobre el Bobby Siete Muertos. Entra a su casa, toma un arma y mata a su hermano, mata a su papá, a su mamá. Después se va a la casa de la novia, mata a la novia, mata a sus suegros y trata de huir. Se va, roba un vehículo hacia San Juan y mata al conductor del vehículo. Y luego allá toma un taxi en San Juan, quería que lo llevaran hacia San Luis, y este taxista logra pues salvarse, escaparse de milagro, y es quien da aviso, y bueno, pues hasta ahí él logra escapar de esta situación. Es cuando es detenido, esto en junio del año 2000, por elementos de la policía estatal, y pues ya de ahí fue sentenciado. En el 2004 él tenía un plan de escape del penal. Así es. Y fue delatado por otro elemento de la policía estatal que estaba en el penal, señalado por secuestro. Sí, por secuestro. Unas fichitas. Y nadie supo cómo ingresó un arma de fuego al penal y mata, fue su séptima víctima. Mata a quien en algún momento fue su compañero de trabajo, y lo asesina a balazos también allá adentro. Entonces, pues esta también fue una historia muy conocida, muy urbana, que se ha expandido. Veo por aquí algunas caras que no se las sabían. ¿Sí conociste a Bobby Siete Muertos? Sí. Era vecino. Fíjate que esta yo no la tenía tan presente, pero no manches, qué más, o sea, una masacre total, ¿no? Qué cosa tan o sea, se le desbordó la violencia. Sí, o sea, una situación detonó justamente en esta... Exacto. Sin pensar en una ceguera por el coraje, y decide acabar con gran parte de su familia, y posteriormente pues con una persona que... ¿Con quién se la atravesó? ¿Y cómo es ese tema psicológico y mental, no? Que cuando empieza un arranque de violencia y hace acaba con una vida, y luego el ya, ¿no? Quitarle totalmente el valor a la vida, y 1, 2, 3, hasta 7, ¿no? O sea, falta de herramientas emocionales, ¿no? Sí, claro. Sí, qué cosa tan rara. Bueno, pues ahí están las historias. Yo tengo otra, a ver. la del pilón. El pilón. Tenemos material como para una película del estilo Psicosis de Hitchcock. No sé si se acuerdan que en el 2020 se encontró el cuerpo de una mujer, una mujer que llevaba 5 años muerta. El hijo la metió en un refrigerador. Ah, sí, claro. Sí. Que la metió en un refrigerador y la encontraron allá en el municipio de Cadereyta, en una vulcanizadora, creo. Que él era dueño como de esos terrenos, llegó con el refri y les dijo a los trabajadores que lo iba a dejar, que no lo abrieran, y creo que alguno de ellos lo destapó y encuentran el cuerpo. Lo que se cuenta es que él no la asesinó, sino que el día que pues ya ocurrieron como todos los actos mortuorios, él extrajo el cuerpo, y creo que más bien su proceso legal la quiso tuvo conservar. que ver. La quiso conservar. Era como un apego, ¿no? Hay un caso muy parecido de apego, pero en Jardines de la Hacienda o en el Jacal, de un señor que vivía con su mamá fallece y nunca dio aviso nada. Entonces los vecinos llaman por los olores. Eso no tiene mucho. 2022. Ese no tiene mucho, de hecho fue ahí en la lateral del Paso Constituyentes, que fue por... Híjole, por el olor de... no, fueron reportes de que tenían mucho tiempo que no la veían. Y empezó. Manches. Y el chico tenía, creo que también como 45 años, y los vecinos decían que había quedado mal desde que se murió su papá. Entonces yo creo que muere la mamá y pues peor tantito. Sí, la primera etapa del duelo, que es la negación. ¿Qué te tomas? El chico de 45 años. Me hace sentir joven. Oigan, pues me lleva 23 años. Que Querétaro ha dado material. Tiene mucho material para películas. Hay un buen de historias. Es una anécdota. En el 87, en el Panteón del Cimatario,
exhumaron 2 momias. Y ahí tienes a su servidor metiéndose al panteón a verlas. Y yo un mes después, como Bart Simpson, no duermo, momia, me come. Porque sí, también me salté a la barda del panteón y la tenían en un osario que da a esta calle Fray Eusebio Quino. Y había una que estaba acostada como en una plancha, pero había otra que estaba de pie, como las momias de Guanajuato. Y me parece que había sido víctima de violencia porque se agarraba así como si hubiera trajera un puñal en el abdomen. Yo estaba así, voy a hacer cara de momia. Oye, ya vamos cerrando, pero nada más te prometo, Guante, que ya que ya estamos cerrando. Échale ahí un combo con esa varita para que no se enoje el producer. ¿Alguien le ha pasado alguna cosa así que le hayan espantado, así como en una casona o algo así? Aquí yo soy muy, no soy mucho de creer en esas situaciones. Pero un día caminando ahí por Ribera del Río, pues escuché el grito de la tan famosa Llorona, ¿no? Dije, pues alguien que está ahí echándole. Si era por Río Ayutla, no era la Llorona. Pero primero se escuchó lejos, dije, y el segundo, y lo escuché un susurro en la oreja. Dice que cuando la escuchas lejos es que está cerca. Y es lo único que va a pasar, pero la verdad es que yo digo que alguien me estaba molestando. Ya nos quiere decapitar. Órale. ¿Cómo venía? Porque si no, vamos a... ¿Andabas en sustancias o no? Bueno, amigos, muchas gracias por haber participado en este chacaleo. En la edición número 23. El guante nos censura. Exactamente, nos van a... Nos va a agarrar pedradas. Bueno, pues muchas gracias por vernos. Se acabó. Están entrando el programa más importante. Excuse me, I'd like to ask you a few questions. Siéntate. Disculpen ustedes. ¿Qué sucedió, señores? Cuéntenme los rumores. Bien, en su carrera, un reportero se entera de cosas que por alguna razón no puede dar a conocer. ¿En serio? No lo de nadie. Escondidas. Nadie. Hombre Araña, héroe o amenaza. Ya se fue, perdonen ustedes.